Hola, soy Rodolfo González, docente y cuentacuentos. Hoy quiero compartir una narración que viene de la historia de nuestro país. Una narración en la que los y las docentes son protagonistas. Me gusta pensar que todas las personas que trabajamos en educación tenemos fuerza que se manifiesta en algunas partes de nuestro cuerpo. Claro, estamos acostumbrados a pensar que en la boca, porque por la boca transmitimos en las clases conocimientos. Pero también quienes trabajan con las cocinas son los que dicen, papito, venga, haga fila por acá. Y así nos van dando poco a poco formación en disciplina. Pero también aquellos que sirven la comida y dicen, se lo come todito. Le pongo un poquito más de arroz, papito. Y esas son palabras que acarician y forman a esas personas que están por un tiempo con nosotros y nosotras. Pero también aquellos que en la administración nos dicen el trámite es así, o los que tienen limpio nuestros pasillos y nuestras aulas para que podamos estar tranquilos y tranquilas cada vez que damos clase. Yo recuerdo que una de las razones o de las emociones que me tiene contando historias aquí, compartiéndolas con ustedes, vino de una docente, Ethel Villalobos. ¿Por qué? Porque además de la boca, los y las docentes tenemos la mirada. Recuerdo que era muy chiquitillo y ella siempre me decía, ¿qué fue eso que dibujaste? ¿Qué es esa historia que me estás contando? Y sus ojos eran como oídos que me miraban como si fuera el artista más importante. La mirada que hace que tengamos en el corazón más autoestima. ¿Qué fuerza hay en la educación? Que a través de la voz, que a través de la mirada se puede formar mentes y corazones. Pero también nosotros tenemos manos y tenemos pies. Y a veces con las manos y los pies cerramos la puerta del aula porque convertimos en aulas nuestras calles, convertimos en pizarra nuestras pancartas, compartimos la vida, al igual que en los recreos, en momentos para formar corazones y mentes. La mirada, para saber observar qué es lo importante en cada momento de nuestra historia. Y esa mirada, esa voz, esas manos y esos pies tienen que ver con esta historia. Retrocedemos el tiempo. Estamos en 1919. Es el mes de junio y los maestros y las maestras se van a convertir en protagonistas de la historia de Costa Rica. Habían pasado 2 años desde que habían dado un golpe de estado los hermanos Tinoco. Uno era Pelico, que le decían así, usaba peluquín y se pintaba las cejas, pues tenía una enfermedad que le había quitado todos los pelos de la cara. Él mandaba en el poder ejecutivo y en el legislativo, controlaba a los diputados y no dejaba que ninguno se le saliera del saco, porque si no... Y su hermano Joaquín, que dicen que tenía un bigotillo así como una mosca acá, y que las mujeres de su tiempo decían que era guapísimo. Andaba a caballo y las malas lenguas decían que tenía poderes del más allá, que Joaquín era capaz de doblar las cucharas con el poder de la mente. Y algo extraño había en él, porque dicen que tenía una puntería increíble, que la practicaba disparándole a los limones del patio de la casa. Y también en aquellos que lo retaban a duelo o que él retaba a duelo, le tenían miedo a la puntería de Joaquín. Y es que duelo el que iba Joaquín, víctima segura. Y hasta cuentan que algo tenía en la mirada, porque 2 viudas intentaron vengarse a poca distancia. Una
ahí por donde hoy es el Correo, desde un balcón en el centro de San José. ¡General! Y don Joaquín volvió la mirada y la viuda, vestida absolutamente de negro, ¡pa! Y la bala ni rozó al general. La segunda fue un carruaje. Era otra viuda que detuvo a Joaquín y le dijo: ¡General! Se levantó de aquel carruaje y lo apuntó a escasos 15 metros. Cuentan que el general Tinoco la miraba fijamente sin moverse de su caballo. Y a esa distancia la viuda, ¡pa! Y no hirió al general. La saludó y siguió. Todos esos cuentos se contaban en 1917, 1918, 1919. Pero más allá de la leyenda, aquellos hermanos Tinoco tenían otro cuento. El cuento de ¡vamos a salvar a Costa Rica! Y dijeron que lo iban a hacer dándole un golpe de estado a don Alfredo González Flores. Está tocando los bolsillos de los cafetaleros y de la United Fruit Company, entre otras cosas. Y por eso tuvo un enorme apoyo popular el golpe de estado. Cuentan que la avenida central de San José se fue llenando de gente en enero del 17. ¡Vivan los Tinoco, los salvadores! ¡Vivan los Tinoco! Hasta el Castillo Azul, que era la casa presidencial. Ahora sí que estamos salvados. Ahora sí. La Primera Guerra Mundial, los precios del café y Estados Unidos, que no reconocía el gobierno de los Tinoco, poco a poco fueron ahogando la economía de la gente. Y cuando la economía de la gente se ahoga, los que más sufren primero son los trabajadores. Los empleados públicos recibieron una noticia. A partir de ahora recibirán un poco menos de su salario. ¿Pero por qué? Porque estamos pasando momentos de crisis. El salario de los y las trabajadores que estaban en el sector público fueron lo que se estrechó. Y aquello de pedir sacrificio tendría algo de sentido si no fuera porque cuentan que en el gobierno las cuentas se distribuían de otra manera. Poco a poco fue perdiendo impacto y apoyo aquel gobierno de los Tinoco. ¿Y la reacción? Cárcel y palo. ¡Cárcel y palo! Muy pronto, los hermanos Bolio allá en Cartago. Y el diputado, aquel que había estado en México, Rogelio Fernández Güell, en una biblioteca al lado de Madero, él también se levantó. Pero por más que las armas intentaban volarse a los Tinoco, la bota tremenda militar de los hermanos, y quién sabe si las fuerzas del más allá, mantenían bajo la bota a todo Costa Rica. ¿A dónde se lo llevan? ¿A dónde se lo llevan? A las celdas del cuartel Bellavista. Y en las celdas del cuartel Bellavista, montones de presos por pensar diferente. La historia recuerda que a las 5:30 de la tarde o 6, algunas mujeres de San José se ponían en la plaza enfrente de las celdas que estaban ahí,
en el cuartel Bellavista, levantando pañuelos blancos para darle ánimo a los presos políticos. Y la historia también recuerda una carta de amor de un preso soltero que vio a una mujer rubia allá y era lo que le daba fuerzas para resistir. No se sabe si esa carta de amor tuvo respuesta. Lo que se sabe es que el amor da resistencia en los momentos duros. Pero de esas historias, vamos a llevarlas al momento cumbre, donde lo que no pudo hacer una revolución militar, donde no pudieron las armas, pudieron las maestras, pudieron los maestros, pudieron los estudiantes. Sí, junio de 1919, en el edificio metálico, una reunión. Viene desde Sudamérica un conferencista, don Julio Barco, y empieza a decir: maestros, maestras, tenemos que organizarnos. Y se pone de pie justo en ese momento Matilde Carranza Bolio y dice: es que a mí, este gobierno, me está hostigando porque llevo el apellido Bolio, el mismo de los rebeldes de Cartago, y no me deja avanzar. Este gobierno me está pasando la factura. Siempre hay alguien, como una pequeña chispa, como un primer pie al frente, como una primera mano que enciende los corazones. Y así, poco a poco planearon que había que volverse a reunir y hacer una asociación de docentes. Una asociación de docentes. Lunes, 9 de junio. Casa Presidencial manda a llamar inspectores y maestros. Llegó una delegación y ahí el ministro de Educación, don Anastasio Alfaro, y el jefe de la policía mandaron un pliego que tenían que aceptar todos y todas los docentes. El gobierno necesita financiar la revuelta, o más bien, la milicia que sofocará la revuelta. Y ya no hay plata. Un sacrificio más por la patria. ¿Y quién es más que ustedes? Maestros y maestras. Maestros y maestras. No solo tenían un salario reducido, sino que ahora se les pedía que tenían que poner más plata para financiar la empresa del gobierno contra los rebeldes. La indignación fue creciendo. Espérense, mañana circularán esta lista y esta lista, 2 hojas, en cada uno de los colegios. Ahí se anotará en esta hoja aquellos docentes que estén dispuestos a apoyar al gobierno. Y en esta otra, los que rechacen la propuesta. Las 2 hojas. Cuenta la historia que don José Guerrero y doña Esther Messerville anotaron sus nombres en la lista que rechazaba la propuesta del gobierno. Y una tras otra, las firmas de los docentes fueron haciéndose cada vez más chiquititas para caber en aquella hoja. Y en la del apoyo, ninguna. Vieran la furia de Tinoco. Quería mandar a cerrar los colegios. Quería mandar. Está bien. A partir de mañana, dijo el presidente Tinoco, en este país se reducen los puestos de maestros, se cierran las plazas de los supervisores, quedarán solo aquellos que están dispuestos a colaborar con el gobierno. Los demás
los reestructuraremos. Así venía el golpe que no se podía sino tirar de parte del gobierno ante tal actitud valiente de los docentes. Y se fue armando la alianza con los y las estudiantes. Cuentan que en el recreo, en el Liceo de Costa Rica, en el miércoles 11, don Napoleón Fernández, que después fue el gran escritor León Fernández, empezó a hablar: compañeros, tenemos que apoyar a nuestros profesores y profesoras. Y se fue armando la voz y el ambiente y se lanzaron a la calle los estudiantes. Empezaron a marchar rumbo al colegio de señoritas. Eran los primeros que desafiaban al régimen ya sin miedo. Sin miedo. Y en la esquina del colegio de señoristas cuentan que los esperaban los policías con los palos y los estudiantes les encaraban: ¡viva don Julio Acosta, rebelde contra los Tinoco! Y cayeron palos sobre los estudiantes y la gente de San José abría las puertas de sus casas para que entraran aquellos chiquillos que con toda la fuerza apoyaban a sus maestros. El gobierno bufaba, estaba enojadísimo. Y al día siguiente las cosas siguieron. Pero los maestros y las maestras que habían quedado de llegar a la escuela del edificio metálico para crear la asociación de profesores, se encontraron de repente que la policía estaba cerrándoles el paso enfrente del edificio. Aquí no entran ustedes. ¡Ah, no! Cortaron ramas de pacaya del Parque Morazán como símbolo del color de los rebeldes. Y ahí, enfrente del Teatro Nacional, donde está la estatua de don Juan Mora Fernández hoy, ahí pusieron un banquillo. Don Julio habló y ahí los docentes y mujeres y hombres, hicieron su asociación y cantaron el himno nacional. Las cosas siguieron en San José. Al día siguiente fue el colegio de señoritas el que marchó hasta el Parque Morazán. Y ahí, Fresia Brenes, la hija de don Roberto Brenes Mesén, con tan solo 13 años, echó un discurso valiente en contra de las medidas de este gobierno tirano. Cuentan que cuando la policía se lanzó a golpearla, salieron a defenderla 2 maestras: Ana Rosa Chacón, que era maestra de educación física, y nuestra querida Carmen Lira. Y las cosas siguieron, y siguieron, y siguieron, y se pusieron color de hormiga incluso hasta que pagó la Información, el periódico que le cantaba loas al gobierno. Todo esto pasó en 1919. Y cuentan los que saben de la historia que este fue el punto de quiebre del gobierno de los Tinoco, cuando los maestros y las maestras, cuando los alumnos y las alumnas perdieron el miedo y lanzaron a la calle el corazón patriota que despertó a toda la gente en San José. Sí, por eso hay una calle aquí en San José que siempre se ha llamado el Paseo de los Estudiantes. El paseo de docentes y estudiantes juntos en protesta. ¿Cómo cambiarle el nombre? Pero aún y si se le cambia el nombre, la memoria nos conecta y nos ayuda a recordar que es en nuestro campo, con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestra mirada y nuestra voz, que en Costa Rica se han hecho muchas cosas.